tocó esta tarea de ser presidente, me supongo que serás igual frente a jefes de gobierno, jefes de Estado en todos los países, es en primer lugar proponer, y ahí el sentido de la política con P mayúscula, unos objetivos, unas ideas para convencer a una parte sustancial de la sociedad. Y después viene la tarea de volver ese convencimiento social en una decisión de Estado. Esa tarea es mucho más difícil incluso a veces. El Estado es un paquidermo, es más grande el paquidermo en unos lugares que otros, que hay que llevar hasta donde la sociedad ha establecido sus objetivos. Cuando el Estado no llega a donde la sociedad ha puesto sus objetivos, pues implica la necesidad no de una reforma de la sociedad, sino de una reforma del Estado. El Estado, en un sentido democrático, debe seguir los objetivos de una sociedad, no al revés. Cuando la sociedad sigue los objetivos de un Estado per se, estamos en regímenes autoritarios de diverso tipo que la historia contemporánea ya ha conocido en muchos lugares del mundo, incluida nuestra América Latina. Esto tiene que ver también con el cuerpo policial, con los cuerpos que llamamos en Colombia de fuerza pública, que incluye pues las armas de la nación, que precisamente por tener esa capacidad de eliminar, deben tener un control y una visión muchísimo más democrática que incluso cualquier otro órgano civil desarmado del Estado. ¿Cuáles son los objetivos de la fuerza pública y explícitamente de la fuerza policial en una nación determinada en los tiempos contemporáneos? Porque han variado obviamente con las fases de la historia humana reciente. Esos objetivos Naciones Unidas cada vez más los cataloga bajo un concepto que nosotros hemos hecho propio aquí en Colombia, que se llama seguridad humana. La seguridad humana obviamente no responde exclusivamente a una fuerza pública, tiene que ver con objetivos muchísimo más amplios. Solo pondría la crisis climática, que es quizás el peligro mayor de la seguridad hoy a la existencia. Detrás de él, objetivos de salud. La salud hace parte de la seguridad humana, como todos lo sabemos. La seguridad social hace parte de la seguridad humana, pero hay un capítulo específico que tiene que ver con el esfuerzo de los entes policiales en general y que tiene que ver también con la seguridad humana. La seguridad humana es un concepto integral que un Estado tiene que asumir como propio. El Estado está por la seguridad del ser humano en el territorio nacional, atraviesa discusiones políticas indudables, la desigualdad, la equidad, cómo se distribuye la riqueza, etcétera, cómo se genera esa riqueza, pero hay un capítulo específico que tiene que ver con las personas aquí congregadas. En Colombia eso le llaman seguridad ciudadana, un poco para definirlo, los nombres son lo de menos. Ese tipo de seguridad que tiene que ver con que sectores mismos de la sociedad, individuos, no afecten la vida, la honra y los bienes de las personas. Es un capítulo específico dentro de un contexto integral que nunca hay que olvidar, porque se puede conquistar lo primero y destruir lo más importante. Tesis como, y están allí bajo la discusión política, matemos todos los delincuentes, ¿cómo es lo que hay? Pues simplemente no están evitando que se destruyan los principios generales de la seguridad humana y al final el edificio se cae. Por tanto, perder el contexto general de lo que es la seguridad humana, descontextualizar la seguridad que debe brindar una fuerza represiva del Estado, de lo que debe ofrecer
ya no la represión, sino la construcción de una justicia social y de un reequilibrio con la naturaleza, pues es prácticamente perder el horizonte y asegurar que en el corto plazo una sociedad se puede derrumbar. Pero no voy a ir a este aspecto más general, sino a lo específico. Lo específico de la seguridad que debe brindar un cuerpo policial a las sociedades de América Latina en este momento, o a las sociedades de las Américas, porque creo que esa frontera, que es indudablemente cultural, étnica, no puede realmente trazarse desde el punto de vista de la seguridad del ser humano en esta parte del planeta, las Américas. Y específicamente quizás el mayor riesgo aquí tiene que ver con el crecimiento y la potenciación de unos nuevos tipos de organización delincuencial que son muchísimo más sofisticados, complejos, multinacionales que las viejas bandas de delincuentes que asolaban algún barrio, algún lugar de una de las grandes ciudades de nuestro continente. Comparar ese pasado de hace unos 50 años, 60 años con lo que es hoy, nos muestra en cierta forma un cuestionamiento a lo que es el crimen, la forma como hemos concebido el crimen, lo que hemos criminalizado, pero también cómo el reto se ha agigantado. No es que estemos mejor hoy que hace 60 años, si hacemos balances numéricos, estadísticos. Eso lleva a una reflexión que deberíamos hacer. ¿Por qué el crimen ha aumentado en América Latina en vez de disminuir en un lapso de largo plazo? No simplemente, como se hace en las discusiones político-electorales, es que este año creció la tasa de homicidios. No, en el largo plazo, que es lo que nos permite ver las tendencias, lo que ha pasado, en qué hemos fallado e indudablemente en qué hemos acertado. Si hacemos ese largo plazo, 50, 60 años, si cogemos un indicador, tasa de homicidios, pues tendríamos unas fluctuaciones en las cuales en conjunto nos salimos bien librados. Hay cosas muy interesantes para estudiar. Caso bogotano, caso de Medellín, desde nuestro país. Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, por allá en 1991, 90. Su tasa de homicidios por 100.000 habitantes hoy no ha sido alcanzada por ninguna ciudad del mundo. 400 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una situación casi de guerra dentro de una ciudad sin que hubiera guerra. Hoy tiene 26, más o menos, aún alto para los niveles si uno se compara con Europa, con Japón. Bogotá es otra, no llegó a esos niveles, pero tuvo cerca de 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes, por allá en el año 93, que creo que fue el máximo. Hoy está en 12, 13, 12. Una ciudad tan grande como esta, de las más grandes del mundo, en un país que ha pasado por las violencias y que tiene las estructuras de violencia que conocemos, y viene a ser una de las capitales de Colombia más pacíficas desde el punto de vista de la tasa de homicidios, que es una manera de medir. Esos son éxitos, claro, que habría que preguntarse de dónde, por qué, en qué consistió el éxito en el largo plazo. Estamos hablando de 50, 60 años de estas dos ciudades capitales, la primera y segunda ciudad de Colombia. No voy a hacer el análisis, eso es un tema que dejo en investigación, pero en el caso bogotano, que conozco porque fui alcalde de esta ciudad, indudablemente la inversión social jugó un papel fundamental. Y es una estrategia contra el delito. Y tengo que ponerlo así. Olvidada a veces, es un debate político.
Pero aquí realmente no se construyó una cárcel más en todo el periodo de medio siglo que tenemos. Que yo sepa, no hubo una cárcel más. No se aplicaron políticas de tierra arrasada en ningún gobierno. Hubo unos intentos, pero en realidad en el largo plazo no fue esa la solución bogotana. Fue inversión en educación a ultranza, permanente. Todos los gobiernos de derecha, de izquierda que por aquí han pasado, todos tenían ese mismo objetivo, no olvidaron ninguno, que la inversión prioritaria era la educación pública. Y otros incentivaron otras formas. Si uno cruza dos líneas, la tasa de homicidios en el largo plazo y la disminución de la pobreza en esta ciudad en el largo plazo, hay una correlación indudable, estadística. ¿Alguien le responde a estos argumentos? No, entonces usted está diciendo que los pobres son los delincuentes, los violentos. No, la desigualdad social genera violencia, genera violencia. Si lo medimos en términos más macros, todas las Américas, indudablemente hay una desigualdad social en el continente. No solo porque Colombia tenga más o menos que Venezuela, etcétera, sino porque indudablemente hay un norte muy rico y de ahí para abajo tenemos problemas de carencias en la población. No es que en el norte estén solucionados los problemas sociales, lo estamos viendo ahora, pero hay una inmensa desigualdad entre las riquezas per cápita del norte y lo que ocurre al sur del río Bravo con sus similitudes. Esa desigualdad en el planeta, en el continente, en las Américas, puede ser un factor de construcción de crimen, violencia y delincuencia. Pues yo creo que sí. Y el tema lo podemos observar exactamente, quizás en el principal problema que hoy los cuerpos policiales tienen que asumir en todos nuestros países: las drogas. Un problema social, indudable. Problema social. Crimen, otra discusión mundial. Y por honestidad intelectual con ustedes, yo creo que las drogas que han sido producidas en América Latina y conducidas a los Estados Unidos en estos largo plazo de 50, 60 años, que básicamente es marihuana, primera gran fase, y cocaína, segunda fase, hasta ahí, no debieron ser prohibidas. No tenían el efecto mortífero que hoy sí tiene una droga que no se produce en América Latina, quizás dirán que en México en algunos sectores, pero no se produce en América Latina, y que tiene una capacidad mortífera en la sociedad de los Estados Unidos de aproximadamente 30 veces más que la cocaína. Y de la marihuana ni se diga, porque la marihuana no tiene capacidad mortífera. Eso ya lo reconoció Naciones Unidas 50 años después que comenzó lo que se llamó en nuestra historia americana la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas comenzó contra la marihuana y contra el LSD. Los resultados estadísticos en el largo plazo es que no matan. No matan. ¿Por qué se les prohibió? Por una razón política, que no voy aquí a profundizar porque tiene que ver con la historia de los Estados Unidos, no con la historia nuestra. Y es que los grupos alternativos que luchaban contra la guerra de Vietnam, jóvenes en su inmensa mayoría, en ruptura indudable, la época del rock, del nacimiento del rock, de una nueva cultura humana, que no coincidía con el gobierno del entonces de Nixon. En ese choque interno en los Estados Unidos, pues apareció de parte del gobierno de Nixon la tesis de la guerra contra las drogas, es decir, de la prohibición de una serie de sustancias que hoy, por ejemplo, Naciones Unidas dice no están prohibidas: marihuana o cannabis, como queramos llamarla.
incluso que tiene usos diferenciados, algunos medicinales prescritos por la ciencia. Perdimos el tiempo. ¿Cuántos, desde el lado norteamericano se podría decir, perdieron el tiempo, los recursos? Desde el lado latinoamericano, perdimos las vidas. ¿Cuántas muertes en eso? ¿Cuánto fortalecimiento de la organización criminal? Que es lo que a mí me gustaría poner en el centro de la discusión. Porque si eso que hoy dice Naciones Unidas es legal, o no dice legal, sino no es nocivo, no es una sustancia dentro del listado ese que hacen en la Convención de Naciones Unidas, no es nociva, entonces el organismo que empezó a producir marihuana en Colombia, en México, que quizás era de unos agricultores al principio, en el punto inicial, explorando con las ritas que sabían los caribes que se podían utilizar en el mar Caribe de tiempo ancestral, juntaron esas dos cosas, o con aviadores incluso de los Estados Unidos, como dice la leyenda, se fueron transformando en estas organizaciones criminales que hoy enfrentamos, muchísimo más poderosas. Ese efecto de empoderamiento del crimen por una decisión política fue positivo o fue negativo para América Latina. Si esto lo midiéramos en los dos grandes aspectos de esta política, ¿cuántos muertos? Es difícil, alguien hará esa investigación. La gruesa, la de todo el periodo, habla de 1 millón de latinoamericanos muertos por diversas razones en medio de esto que se llama la guerra contra las drogas. Y cuánto poder a organizaciones criminales se ha desatado por la vía que la prohibición eleva el precio y la rentabilidad y por tanto los fondos financieros de la delincuencia y por tanto su complejidad. ¿Cuánto se hubiera ahorrado de eso? Ese es un tema obviamente de actual discusión política, no es propiamente de discusión policial, aunque debe ser tenida en cuenta. Porque lo que se ha venido fortaleciendo es la organización criminal. Ahora bien, estamos en este presente. Si esas son las curvas de largo plazo, de incremento de la tasa de homicidios al punto que la región, incluida parte sustancial de América del Norte, se ha convertido en la región más violenta del mundo, no está en Gaza, es coyuntural, a pesar de su virulencia, que yo rechazo, no está en Irak, en las invasiones, las ocupaciones de este siglo, a pesar del momento dramático, Ucrania. Resulta que en estos 50 años la región más violenta del mundo es nuestra región. Para mí eso es un fracaso político, es un fracaso de las sociedades. No tiene responsabilidades propiamente fuera de algunos individuos. Es un fracaso como colectivo, tener la región más violenta del mundo. Y ese fracaso lo que significa es que nos hemos equivocado en las medidas a través de las décadas en estos 50 años. Claro, yo creo que la guerra contra las drogas es un fracaso. Que impedirle a un campesino que le venda al Estado la cosecha de hoja de coca, porque lo prohíbe una norma, lo que hace es estimular a que el campesino se lo venda al narcotraficante para volverlo cocaína. Entonces tenemos una serie de normas que estimulan el narcotráfico bajo la tesis que van contra el narcotráfico. Criminalizar cosas que no eran criminalizables, que es un tema de los congresos, de los parlamentos en nuestros países, criminalizar lo que no debería ser criminalizable, e incluso llenar nuestras cárceles, como el episodio colombiano, de personas que simplemente son campesinas o jóvenes excluidos en los barrios, a través de la creencia que al poner presos a los campesinos productores de hoja de coca o de marihuana
o los expendedores barriales, se está luchando contra el narcotráfico cuando no es real. Es más, episodio colombiano, pero ustedes lo mirarán en cada país. Llevamos a los campesinos presos a la cárcel y los senadores se abrazan con los narcotraficantes. Y el narcotráfico penetra el Estado. Los senadores no todos, porque ya me criticaron por decir esto, no todos, obviamente. En Colombia el 35% del Senado de la República fue llevado preso, años 2007, 2008, 2009, por su relación con los ejércitos privados del narcotráfico. Pero esta historia se está repitiendo en todos los países en general. No es una historia colombiana, es una historia americana. Ahora, ¿por qué? Porque se ha potenciado el crimen, porque tiene el poder suficiente de cooptación del Estado, así sea fragmentariamente. Quizás en algunos países incluso del Estado, en otros de fragmentos del Estado. Un crimen que ya no es la banda callejera que atacaba por robarse un bolso como hace 60 años, sino que tiene la estructuración financiera, la estructuración incluso de conocimiento que permite capturar incluso sectores de la fuerza policial, sectores de la fuerza pública, fiscalías, poderes judiciales, allí donde les es estratégico, porque impide la captura, porque propicia la impunidad. Un criminal con poder político, he ahí el peligro que se cierne sobre nuestras sociedades. Ese sí afecta a la seguridad humana, porque si ustedes quieren un ejemplo de un criminal con poder político y lo que puede hacer, que ya no es lo mismo que un criminal sin poder político en la calle, pues les pongo a Hitler. Un criminal con poder político puede desencadenar el genocidio. El crimen ya no es el homicidio, el crimen es el genocidio. Ya no es propiamente la fuerza policial la que puede detener al criminal. Eso nos está pasando en nuestras Américas. Crece el poder del crimen, porque criminalizamos lo que no debemos criminalizar. Ahora, hablemos del crimen que sí debemos criminalizar. Si hay una sustancia como el fentanilo que mata 100,000 personas al año, de acuerdo a las estadísticas, en Estados Unidos, que era, digamos, no sé ahora exactamente su estatus jurídico en los Estados Unidos, pero era un medicamento que vendían en la farmacia, en mínimas proporciones. Así entró a la sociedad. Casi todos estos entran así, digamos. Era permitido, tal. Va produciendo la adicción 50 veces mayor que la heroína, se vuelve un problema público, yo diría es un desastre nacional de los Estados Unidos, un desastre federal, como hablan ellos, de los Estados Unidos. Tener 100,000 muertos, peor que una guerra, peor que todos los datos que tenían de muertes por sobredosis en el pasado. Es un desastre, es uno de los efectos mayores del desastre de la guerra contra las drogas. ¿Cómo puede uno estar 50 años diciendo que estamos luchando contra las drogas y al final el balance es que pasan de 3,000 muertos al año a 100,000? Eso se llama fracaso. Y esto no es por hacer política de izquierda, sino que cuando uno está ante un fracaso, como gobernante, como responsable de decisiones públicas, pues tiene que examinar por qué el fracaso y corregirlo. ¿Por qué el fracaso y corregirlo? ¿Por qué lo que hicimos en 50 años no sirvió para que esa sociedad, como se suponía, se convertía en una sociedad cero drogas? ¿A dónde llegó el 1,000,000 de muertos latinoamericanos en todo este episodio? ¿A una pérdida de vidas? Los datos que tenemos, y concluyo un poco porque yo sé que soy algo disonante, de acuerdo a las tradiciones, pero me interesa que discutamos porque estamos hablando de los datos. Un científico habla sobre datos y un político debe hablar sobre la ciencia si es que es progresista.
Pues un político irracional simplemente niega, crea una cosa que se llama el negacionismo. Los datos que tenemos en este momento hay que mirar si se convertirán en tendencia, ojo, solo son datos, digamos, muy en caliente, muy en línea. Que sean tendencias es lo que hay que examinar, de allí las inteligencias. Si son tendencias, entonces tenemos que abordar la realidad de una nueva fase del crimen en nuestro continente. ¿Qué datos tenemos? Que el consumo de cocaína, droga construida en Latinoamérica, inventada por europeos, de una hoja de coca que no tiene problemas nocivos, descubierta por los indígenas, y ahí hay una separación. Criminalizamos la hoja de coca cuando lo que hay que criminalizar es la cocaína. Y yo no diría la cocaína incluso, porque era legal en Europa, sino quienes manejan el negocio de la cocaína, siendo esta legalmente ilícita, digamos, ilegal. Quienes manejan la cocaína. Pero lo que tenemos es que ese consumo de fentanilo desaforado en los Estados Unidos, yo le llamo la droga de la muerte, es propia de una fase del sistema histórico que tenemos, que abandona la cocaína por consumir una droga peor, y no porque le garantice más placer, sino porque simplemente le hace escapar de la vida. Para que un cuerpo tan grande de ciudadanos, gentes de la humanidad, hagan ese paso de abandonar la droga, digamos, de la música, llamémoslo así, pasar a la droga de la competencia, que era la cocaína, y ahora estar asumiendo en masa la droga de la muerte, es porque la estructura misma de la sociedad comenzó a fallar. O sea, de esa competencia que es el mundo neoliberal, que nos la muestra por televisión todo el tiempo, de esa competencia y por tanto del ansia de estar despierto y en capacidad competitiva, ahí el papel de la cocaína. Se pasa a morirse. Yo quiero morirme. Esos ciudadanos no es que no sepan la consecuencia de su consumo, de irse de la vida, incluso aún antes de morirse, como vemos en los videos de San Francisco, a donde esta tarde voy, pero quedó muy limpia la ciudad. Eso implica que en masa no es un individuo, es porque está fallando el fundamento mismo de la sociedad. Se llegó a tal grado de aislamiento del ser humano y se llevó a tal grado de desilusión en el sentido que se había prometido que ese aislamiento, ese individualismo iba a llevar, era el éxito anunciado en las pantallas de televisión, que esa decepción ahora frente a la realidad que es la crisis climática, la posibilidad de extinción de la especie humana, la guerra, el derrumbe del derecho internacional humanitario, la destrucción de la vida misma, sea en la naturaleza, sea en los seres humanos, lleva una parte sustancial de la humanidad a abandonar la carrera, a irse. Por eso es que el fentanilo, que antes no estaba en nuestra perspectiva, yo no conocía esa palabra, incluso en la campaña presidencial, ¿no? Ahora se nos volvió el eje central de una actividad policial. Pero no podemos olvidar por qué. ¿Por qué crece? O sea, ¿por qué está aquí ahora entre nosotros? No tanto entre nosotros, allá en el norte. Menos mal, pero peor para ellos. Y no podemos tener un sesgo del análisis donde no, como nosotros estamos bien en eso, entonces no nos fijamos en el problema que representa, porque lo que estamos viendo en el norte se puede reproducir en Europa. No veo mucha distancia en eso y podría penetrar por muchas vías en nuestras propias sociedades. Ahora, ese detén de la cocaína
fentanilo allá y entonces la cocaína no es que decrezca, es que se paraliza su crecimiento en el consumo, por ahora, los datos que tenemos. ¡Tin! La cocaína, el mercado de la cocaína se detiene en Estados Unidos. ¿Eso qué significa aquí? En primer lugar, aquí que producíamos la mayor parte de esa cocaína en Colombia. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué importancia tendría lo que pasa aquí respecto a nuestros invitados y asistentes a este foro internacional? Aquí pasa que entonces Estados Unidos empieza a dejar de verse el referente desde el punto de vista del mercado ilegal. Hay que buscar otra solución para la estructura delincuencial colombiana. La solución es pasar a otras economías ilícitas, o por lo menos mantener esta mientras dure y construir otras. El oro, que depende del precio internacional. Que nosotros deberíamos lograr una comercialización estatal del oro en Colombia. Pero el fundamentalismo neoliberal se opone. ¿Cómo así que una cosa estatal controlando una mercancía? Como era antes, porque antes todos los estados controlaban eso. No, libre mercado, el oro se nos volvió una economía ilícita y mata. Y es un complemento sustituto de la cocaína, con una destrucción ambiental en nuestro propio país intensa en los ríos, con enfermedades por el uso del mercurio. Claro, nosotros deberíamos romper el fundamentalismo. No, ahora va a haber una comercialización estatal del oro, podríamos lograr contener cierta criminalidad. La extorsión masiva, territorios completos de gente que no es rica, de gente campesina, de pequeños tenderos, de pequeños comerciantes en las ciudades, uno por uno, con computador, marcados, tanto me tienes que pagar, tanto, si no, te mato. Y entonces 100,000 personas, 500,000, 1,000,000 de personas, si se suman todo el país, un crecimiento de una actividad extorsiva que es ni más ni menos la destrucción de libertades humanas por parte de un organismo armado que puede matar. Eso no se puede llamar democracia, si está existiendo así. Entonces, en lugar de sacar dólares de la cocaína, ahora, en forma complementaria o sustituta, la plata de la organización criminal sale del pobre, no el consumidor de cocaína en Estados Unidos, sino el pobre campesino tendero que hay en un territorio. Como amasan y siguen amasando grandes cantidades de dinero, pero cada vez más en cuestión, cada vez más puesto en duda por el estancamiento del mercado de la cocaína en Estados Unidos, entonces logran capturar espacios políticos en el Estado colombiano. Esa historia es larga. Ahora, ¿qué pasa entonces con el mercado de la cocaína existente? Hay la posibilidad de hacerlo crecer en China. Una paradoja. De China sale el fentanilo hacia México, Estados Unidos. De la América del Sur podría salir la cocaína hacia China. Los chinos aún creo, no sé, pues ellos, los chinos pueden tener una inteligencia que ya capta esto. ¿Por qué? Porque el lavado de dólares de la cocaína colombiana se hace a través del comercio chino. Y eso ha hecho que la mafia colombiana, propiamente colombiana, conozca los contactos de las mafias chinas. Y esa interrelación se puede volver mercado de la cocaína, lo saben. Claro, esto significaría China, México, Estados Unidos y Colombia poniéndose de acuerdo. Que China y Estados Unidos no se quieren, pues entonces tenemos un problema, porque esto amerita un acuerdo del Pacífico prácticamente, porque las rutas son del Pacífico. Ahora, ¿qué sucede adicionalmente? Las grandes ciudades del sur latinoamericano tienen la capacidad en población y en la medida en que se enriquecen de coger la misma dinámica de los Estados Unidos en el mercado de la cocaína.
Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, juntas, ¿cuántos millones son? ¿Y cuánta riqueza hay ahí? Entonces ustedes van mirando que las zonas cocaineras de Colombia tradicionales, el Pacífico colombiano que apuntaba al este de los Estados Unidos y el Caribe colombiano que apuntaba al otro lado de los Estados Unidos, empiezan a bajar y se cruzan los Andes y es la selva amazónica, río Putumayo hacia el río Amazonas, en donde hoy tenemos la principal zona de plantíos de hoja de coca. Contra la selva, que en medio de la crisis climática ustedes saben qué es, y en una triple frontera sur, Ecuador, que ha estallado en tasas de homicidios, Perú, 50.000 hectáreas junto a la frontera colombiana, Colombia, Putumayo, Brasil. El objetivo es el sur. Por la vía del río Amazonas el objetivo es el sur. Del sur quizás África y Europa. Significa que todas las mafias más poderosas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia se están juntando en el sur, con armas y con una capacidad de destrucción de la selva amazónica que se vuelve un peligro contra la humanidad, porque es el pulmón, así de simple. Allá en el norte está la chimenea, aquí tenemos la esponja, pero está ya en peligro potencial. Ahora, estas mafias armadas, poderosas, juntas, seguramente entrarán en guerras, como aquí sabemos, en otras, en alianzas, tratando de llevar la cocaína y la marihuana colombiana hasta el sur. Al final serán desplazadas, porque yo creo que se ubicarán mejor en Bolivia, están más cerca, en el sur de la selva amazónica. Eso podría ser un respiro para Colombia, pero sigue siendo el mismo mal. Ahora los laboratorios de cocaína no están en Colombia. ¿Estos datos de dónde salen? De alguien que hackeó los documentos de la Fiscalía colombiana en una cantidad de 70.000, los colombianos no sabíamos que eso estaba ahí, y la prensa hizo el análisis de los 70.000 documentos. Entonces esto que estoy hablando es lo que sale de ahí. Ahora, ¿por qué no hizo el Estado el análisis y lo presentó públicamente? Y no había necesidad del hackeo, la prensa se hubiera podido quedar un poco sin trabajo al principio. No veo por qué no es el Estado el que hace este tipo de análisis, pero así nos ocurrió. El análisis de esos 70.000 documentos nos muestra que los laboratorios de procesar pasta de coca por cocaína, la fase industrial, semi-industrial, está ya pasando a Europa. 66 laboratorios incautados en Europa. Eso no existía ni uno hace 15 años. En España, en Holanda, en Serbia, en no sé qué. Los albaneses, los checos, las mafias construidas dentro de Europa hoy llegan a los caseríos colombianos, pero también llegarán a otros caseríos latinoamericanos a construir una venta que ahora ya no es de cocaína, sino que es de pasta de coca, porque la cocaína se hace en Europa. Y entonces tenemos unas mafias norteamericanas, europeas, chinas, latinoamericanas, y seguro que hay otras, seguro que hay africanas, construyendo un mercado global de la cocaína en respuesta a que el consumo de los Estados Unidos se volvió más preponderantemente por fentanilo. El problema que tenemos es peor. Ahora nos toca investigar y saber qué pasa en China o coordinarnos con la policía china, cosas que hay que ir a construir, y coordinarnos con las policías europeas y ver cuáles las mafias y los jefes de las mafias. Ya este problema allá de rubios y azules, ya este problema no se llama Pablo Escobar, eso quedó para la televisión. El problema nuestro es peor. Claro, alguien ya en la política podría decir, bueno, ¿y por qué prohíben la cocaína? Igual que la marihuana.
¿Por qué no le dejan usos a la hoja de coca legales si es que no queremos pasar a ese nivel? Discusión política, científica. ¿Por qué no acabamos el problema de raíz? Y enfrentamos el problema más grave, que hoy por hoy se llama fentanilo. Y vaya a saberse qué derivados, bueno, este es el problema de hoy, pero esto tiene, si el fentanilo se está consumiendo de la manera que se está consumiendo porque apaga la vida, pues estamos abriendo unas puertas a una serie de drogas que ya no tienen que ver con si bailas en una discoteca o si te sientes más chévere o no sé qué, como era el vino para los antiguos, sino que tiene que ver, es que te quieren matar, simplemente te quieres ir. Entonces, ¿cuál cantidad de drogas de esa familia van a aparecer en el mundo? Que claro, no tienen ya respuesta como medida contraindicativa en la acción policial. Volvemos y repetimos el error, sino que tiene que ver con la reforma de las sociedades del mundo, de que el mundo sea para la vida y no para la muerte, de que lo que vea cualquier joven en las pantallas de televisión no sea la invitación a matarnos, a matar la naturaleza, etcétera, sino una drástica colaboración entre gobernantes del mundo y entre sociedades del mundo por rescatar la vida en el planeta. Pero yo creo que por ahí la familia, las drogas de la muerte, por lo menos tendría una restricción efectiva, no lo que estamos viendo hoy, que indudablemente nos tenemos que preparar, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos realmente es dramático y atroz, y implica una reflexión más allá de lo propiamente institucional, de lo propiamente policial. Este es un problema que lo que está cuestionando es la forma como nos estamos organizando política y económicamente como seres humanos en el mundo. Bueno, yo dejo ahí porque me extiendo demasiado en estos temas y quiero más bien que el foro dé sus resultados a partir de la reflexión de todas las policías de nuestra América Latina. Gracias, muy amables.